Sonido, está bien. Ok. Les decía que hoy quería hablar un poco de nuestra propia historia. Hemos hablado de la vida en el universo, en la Tierra, porque es el único lugar donde la conocemos hasta ahora, pero hemos hablado de la posibilidad de que se manifieste en otros lugares del universo. Sí. Uh-huh. Sí. Pues, o sea. Uh-huh. Se terminó, por ejemplo, los que comenzaron en la nave, pero entonces después se tiene que ir procesando, entonces llevar el material genético en la nave, ¿cierto? Y que a los 500 años. Por los siglos de los siglos. ¿Tú ya viste la película? No la he visto. Bueno. mira la película. Es justo lo que tú estás planteando. Ok, entonces les decía que, digamos, uno de los aspectos más profundos de la ciencia moderna es entender cómo la materia en este planeta, además de producir bacterias y microorganismos y terminar produciendo moluscos, peces, mamíferos, terminó de alguna manera organizándose de tal forma que adquirió conciencia de su propia existencia y empezó a hacerse preguntas acerca de cuál es su propio origen, su futuro, en general, su razón de ser. Entonces yo hoy quería contarles un poco de algo que a mí también me ha inquietado siempre, y es de dónde venimos como especie, de dónde venimos como seres humanos, porque ya sabemos de dónde venimos del Big Bang, venimos de los elementos creados en las estrellas, venimos de la formación del Sol, venimos de los restos materiales que quedaron en un disco protoplanetario, venimos de materiales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, pero eso no es suficiente. Lo que quiero que discutamos ahorita es, bueno, ¿de dónde viene nuestra especie? ¿Quiénes somos y qué lugar ocupamos dentro de la diversidad biológica que tenemos en el planeta Tierra? Esa idea de que venimos de los monos, pero vamos a ver que hay que diferenciar en realidad qué es lo que somos como animales, porque la especie humana hace parte de una especie eucariota que son los animales. Los más antiguos, digamos, ancestros mamíferos de la especie humana son los primates. Y además, los primates son unos de los más antiguos, de las más antiguas especies de mamífero. Los primeros que lograron ser lo que llamamos mamíferos placentarios. ¿Qué es un mamífero placentario? Es un mamífero cuya cría se forma dentro de un útero recubierto por una placenta, protegido por un líquido amniótico, etcétera, etcétera. Eso es lo que, digamos, caracteriza a los primates. Unos de los más antiguos primates conocidos que vivieron en Norteamérica hace 55 millones de años. Esto era en Norteamérica. Sí. Todo pasa en Estados Unidos. Claro, ¿cómo es? El país de la libertad. Claro, ¿qué hacemos? Todo esto sencillamente, habían primates en muchos otros lugares, pero este es un buen ejemplo de lo que fueron los primeros primates, porque pues, vivieron en Norteamérica hace 55 millones de años. Es el Plesiadapis. El Plesiadapis era muy parecido a una ardilla moderna. Aquí vemos el fósil de Plesiadapis, que son uno de los primeros mamíferos placentarios. Y siendo nosotros mamíferos placentarios, pues tenemos
una, una ascendencia en esta dirección. Probablemente debían haber plesiadapis asiáticos o africanos, pero ahorita te vas a, digamos que voy a mejorar la situación, porque todos somos africanos. Claro, 10 millones de años después de que cayera el cometa. La extinción de los dinosaurios significó el surgimiento de los mamíferos. Los mamíferos están aquí desde antes, hace unos 140, 150 millones de años, pero éramos cositas así chiquitas, raticas. Pero, como éramos pequeños, sobrevivimos a la catástrofe ecológica causada por el impacto del Cretácico superior, que es el que causó a su vez la extinción de estos grandes seres vivos que eran los dinosaurios. Entonces, nosotros pudimos surgir porque los dinosaurios se extinguieron. Posiblemente de otra manera seguiríamos siendo primates, pues animalitos chiquitos que no necesitaban mucha comida, mucha energía, mientras que los otros sí. Un paso intermedio entre los primates y los simios. Miren que los simios son un paso evolutivo a partir de los primates. Un paso intermedio fue encontrado y reconocido hace poco, y es conocido como el fósil Aida. Aida, o Ida, pues, si lo leemos en español, es un posible ancestro común, es digamos, un eslabón entre los primates, como el Plesiadopus, y los simios, de los cuales descendemos nosotros directamente. Aunque no está directamente relacionado con nosotros, se hace parte de la cadena evolutiva que terminó derivando en los simios. Los primates sencillamente son mamíferos placentarios. Eso significa primate. Mamífero placentario. Pero no todos los primates son simios. ¿Me entiendes? El simio es una especie que deriva de los primates. Ya te voy a decir. Los simios son los monos. Toda la especie de monos son simios. Y entonces miren, ¿cuál es el orden? El orden va de esta manera. Primates, simios, y de simios pasa a homínidos. En ese orden. Pero entonces, hay muchos tipos de primates diferentes y hay muchos tipos de simios. ¿Ok? Los simios son, todos conocemos los monos, pues son característicos, son mamíferos característicos, digámoslo así. Pero entonces, cuando dejamos de ser simios y nos convertimos en homínidos, posiblemente hace unos 10 millones de años. Hace unos 18 millones de años éramos unos simios que se conocían como Ramapithecus. Esa es una cosa que no está ahí. Hace unos 18 millones de años, miren que los primates son hace 55 millones, pero hace unos 18 millones de años, nuestros ancestros se conocían como los Ramapithecus. Este Pithecus es así, creo. Estos Ramapithecus vivían en los árboles todavía, pero los cambios climáticos, sobre todo en el norte de África, que convirtieron los bosques tropicales en sabanas, hicieron que estos ancestros tuvieran que bajar de las ramas, digámoslo así, y empezar a ser simios terrestres, simios que tenían que andar por ahí en la sabana cuidándose de que no se los comiera el tigre. Hace unos 10 millones de años apareció lo que se conoce como el Nacalipithecus nakayamai. Este Nacalipithecus nakayamai es posiblemente un ancestro común de los grandes simios. Y los grandes simios, o sea, simios hay de muchos tipos, pero los grandes simios, entonces pongámoslo aquí, más bien, de estos simios
provienen los grandes simios. Y esos grandes simios son los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, que también terminan en los bonobonos, ahorita lo vemos, y los homínidos. Esa es la familia de los grandes simios. Y entonces, uno de los ancestros comunes de los grandes simios es este Nacalipithecus nakayamai, y el otro es el Oranopithecus macedonensis, que existió hace unos 9,5 millones de años, también considerado un ancestro común de los grandes simios. Este fue encontrado en Europa. Mira, aquí hay un griego. Aquí hay un ancestro griego. Este Nakayamai es africano. Y entonces, justamente cuando aparecen los grandes simios. Los grandes simios vienen entonces desde los primeros Ramapithecus hace unos 18 millones de años, y hace como unos 18 millones de años se abre una rama que termina en los orangutanes, y por acá, hace unos 8 millones de años, justo después de que se extinguieran los Oranopithecus y los Nacalipithecus, se abre otra rama que derivan los gorilas. Los gorilas son grandes simios terrestres. Ustedes ven que los gorilas, a pesar de que se saben colgar, etcétera, etcétera, no viven en los árboles, viven en el suelo. En cambio, los orangutanes volvieron a los árboles. Los orangutanes, de hecho, orangután significa hombre mono. En el lenguaje, pues, tradicional, los orangutanes volvieron a los árboles y ellos sí viven colgados. Ahí sí, colgados como micos. Y otra rama desembocó en nuestros primos, que son los chimpancés y los bonobos. Los bonobos son como un chimpancé más chiquito, o sea, como chimpancés pigmeos. Y obviamente los humanos, o los homínidos. Aquí estamos los homínidos. Orangutanes, gorilas, chimpancés y homínidos componen el grupo de los grandes simios. Nosotros compartimos más del 98% de los genes del chimpancé, por ejemplo, o del orangután. ¿Por qué? Porque venimos de los mismos. Ahora vamos a ver entonces la historia de esta rama especial de simios que somos nosotros. ¿Qué es un homínido? Homínido significa que se parece al hombre, una especie parecida al hombre. Somos muy diferentes a los monos, a pesar de que parecíamos monos hace 6 o 7 millones de años, no somos chimpancés. Miren que esa era una discusión grandísima que había con respecto a la evolución, y de los argumentos en contra de lo que Darwin planteaba es, ¿cómo así? Entonces nosotros somos monos, o éramos chimpancés. Nosotros nunca fuimos chimpancés. Nosotros fuimos Ramapithecus y fuimos estos otros macedonensis, y terminamos evolucionando en una rama que son los homínidos. Los homínidos, como son simios, pues también al principio eran peludos, pero ¿cuál es la diferencia de los homínidos? Son bípedos, son monos bípedos, erguidos. Nos paramos, eso cambió la estructura ósea, eso cambió la forma de nuestros huesos, y eso cambió muchísimo la manera en que empezamos a evolucionar, porque caminar erguidos significó dejar libres las manos, significó tener una visibilidad del medio diferente. Ya no estábamos metidos entre la hierba y la selva, sino que además eso fue lo que nos hizo parar. Tener visión, digamos, telescopio y estereoscópica y todo ese cuento, que
terminó por liberar nuestras manos. ¿Y para qué utilizamos nuestras manos? Pues en principio para recolectar, pero después las pudimos usar para crear herramientas. Y la creación de herramientas significa un salto gigantesco en la evolución de la inteligencia. Los chimpancés usan herramientas. Exacto. Ahora, pero entonces todo el mundo dice, pero entonces los chimpancés y los gorilas y los orangutanes no evolucionan o dejaron de evolucionar. Es que ellos nunca van a ser seres humanos. Eso es como pretender que los lobos algún día se conviertan en perros. Ellos ya alguna vez se convirtieron en perros, pero siguen siendo lobos. O sea, hay que entender la evolución como algo que es paralelo. Todas las especies de este planeta evolucionan y continúan evolucionando. Pero, ¿qué significa evolucionar? Adaptación. Es adaptación. Evolución significa adaptación. Y entonces, cuando una especie está bien adaptada, pues su proceso evolutivo es más lento porque no tiene que hacer grandes cambios. Los cocodrilos son el mismo bicho hace 300 millones de años, pues, porque no necesitan nada. Ya los tiburones son los mismos tiburones hace 300 millones de años porque ya están bien adaptados. La evolución sencillamente es digamos, promovida, es promovida por la necesidad de adaptación, exactamente. Entonces, claro, es que es al azar. Es que la evolución es algo absolutamente aleatorio. ¿Por qué nos erguimos? ¿Por qué nos tuvimos que parar en dos patas? Pues porque si no nos comía el tigre. Vivíamos en la sabana, metidos entre la hierba, no, y lo hacen. ¿Usted no ha visto las uricatas? Y hay muchas especies que se paran para poder tener mayor. Y ahora, además, teníamos que pasar desde un resguardo hasta otro a través del campo abierto, y entonces no podíamos ir agachados porque tenga que nos cogía el dientes de sable. Entonces párese y esté pendiente de que no se lo vayan a comer y pase rapidito. Entonces eso que es una característica que ¿qué hizo? Mejoró nuestra posibilidad de sobrevivencia, pues se pasó de generación en generación, y entonces listo, las próximas generaciones ya no tenían que andar por ahí, sino que ya andaban erguidos. Y a medida que avanzó el tiempo, se nos cayó el pelo. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor. Y a medida que avanzó el tiempo, aumentamos la melanina. ¿Por qué? Porque todos esos son adaptaciones evolutivas. Cuando necesitamos melanina, tenemos melanina. ¿Cuándo necesitamos melanina? Pues cuando somos africanos. ¿Cierto? ¿Cuándo dejamos de producir melanina? Pues cuando nos fuimos para el norte y allá con esos fríos tan berracos y con esa falta de radiación, ¿cuál melanina? No necesitábamos melanina. Entonces, eso es adaptarse. Eso es lo que ha hecho nuestra especie y todas las especies que existen aún en este planeta. Especie que no se adapta, especie que se extingue. Y es así de sencillo. Sí, claro, claro. O sea, nosotros seguimos evolucionando. Por ejemplo, tus cordales, ¿para qué te sirven? Para nada. Y ya hay personas que nacen sin cordales. ¿Por qué? Porque la información genética se pasa, porque necesitábamos cordales cuando comíamos raíces. Vea, es que teníamos que arrancar las raíces y necesitábamos unas berracas muelas del tamaño de una vaca para poder masticar raíces y extraer los nutrientes de la raíz. Y comíamos cañas y comíamos hierba. Eso ya no lo hacemos. Entonces no necesitamos más cordales y vamos evolucionando. Eso es. Entonces, el dedo índice, bueno, etcétera. El apéndice. Cuando comíamos toda esa hierba, teníamos que rumiar esa vaina. Y entonces el apéndice era, digámoslo así, un
un estómago extra. Ayudaba a la digestión pues, de todo ese material vegetal. Para la presión de los gases. Exacto. La hierba produce tanto gas, es una válvula. Eso es. Entonces, ¿ya para qué sirve el apéndice? Para hacer apendicitis, ¿sí o qué? Para crearle a uno apendicitis, para darle trabajo a Pablo. Eso, el apéndice ya no se usa, entonces el órgano se atrofió. Entonces, ese tipo de cosas son adaptaciones evolutivas que hemos venido teniendo y seguimos teniendo. El ser humano, por ejemplo, si va a terminar en el espacio, pues va a empezar a ser una especie ingrávida. Piensen en eso. Sin huesos, puede ser. Miren, ustedes tienen que leerlo. De hecho, se llama El hombre que evolucionó. Es un cuento de Asimov, búsquenlo, que es maravilloso. ¡Au! El hombre que evolucionó. Isaac Asimov. Tienen que buscar ese cuento. Y es justamente una historia de un biólogo que se inventó una máquina de la evolución. Pero ya está, les voy a contar porque es una maravilla. Entonces, la evolución, de nuevo, es una cuestión de adaptación. Especie que no se adapta, especie que se extingue. Adaptación al ambiente. Pero es que eso ya es nuestra adaptación moderna. Y sigue siendo evolución. Claro. La biología y la mecánica son la biología. Ya tenemos un montón de cosas. Pero entonces, lo que yo quería hacer, a lo que yo quiero llegar y hacer énfasis es, nosotros no somos chimpancés. Y nunca fuimos chimpancés. Los chimpancés son otra rama, que además se adaptó y sobrevivió y sigue estando aquí. ¿Pero por qué los chimpancés no construyen naves espaciales? Pues porque no las necesitan. Porque no, sí, porque sencillamente ellos no han llegado a ese grado de evolución. Sí, exactamente. Porque hacen lo que necesiten para adaptarse y siguen sobreviviendo y siguen siendo parte de la biodiversidad del planeta. Entonces, ¿cuántos homínidos han existido? Han existido al menos una docena de especies de homínidos. O de grupos de homínidos más bien, porque la especie es esa. Claro, estuvieron coexistiendo, igual que por ejemplo ahora, miren, es exactamente igual. Ahora existen los chimpancés y los bonobos, y ambos son de la rama de los chimpancés. Hubo un momento en que los homínidos, habían varias ramas de homínidos coexistiendo. Y entonces, desde los Australopithecus afarensis en África, que son de los primeros homínidos, pasando por el Homo habilis o pasando por el ergaster hasta la especie de homínido que sobrevive actualmente, el Homo sapiens. Nosotros somos, tristemente, los únicos homínidos que han sobrevivido. Los otros se extinguieron, no se adaptaron y sencillamente eso nos hace sentir muy solos. Nosotros en realidad somos una especie muy solitaria, por eso andamos buscando compañía en todas partes. Pero seguimos siendo homínidos. Somos los últimos de la docena. ¿Cómo sabemos que somos todos lo mismo? Pues desde los primeros descubrimientos que se hicieron, hemos hallado cientos de restos, cráneos, en donde podemos evidenciar la evolución del cerebro, huesos, en donde podemos evidenciar la evolución de la anatomía, herramientas con las que podemos evidenciar la evolución de la inteligencia. Entonces, esto no es un invento. Esto no fue que alguien se sentó y escribió el cuento de dónde vienen los humanos. No, llevamos cientos de años encontrando restos de cosas que se parecían a nosotros y estudiando antropología, arqueología, anatomía, biología y entendiendo cómo es ese proceso a través del cual los primeros homínidos terminaron evolucionando hasta los últimos homínidos que somos nosotros. Y esto es un proceso largo, no empezó hace poquito.
Empezó hace unos 7 millones de años. Aquí podemos ver el árbol familiar que lleva hasta el Homo sapiens. Entonces empezamos por aquí con el Chanrlopithecus, eso da origen a los Australopithecus, el Australopithecus da origen al Homo habilis y del Homo habilis terminamos en el Homo sapiens. Vamos a ver un poquito esta historia desde los primeros homínidos. Pero miren que al mismo tiempo habían otros que no sobrevivieron. Pero como decíamos ahorita, había épocas en donde habían diferentes tipos de homínidos, que es lo mismo que hay ahora. Ahora hay diferentes especies de osos, ¿o no? Entonces está el oso polar, está el oso grizzly, está el oso Kodiak, está el oso pardo, y todos son osos. El oso de anteojos. No, es que no es superior. ¿Sí entiende? Pero es diferente. Ah, ¿en qué momento? Son inteligentes. Sí. Usan No, herramientas. aquí hay uno que se llama el Homo habilis. El Homo habilis es el primero que crea herramientas. Porque no, Lucy es anterior. Lucy es Australopithecus. Sí, Lucy era una chimpancecita chiquita. Otra, no era una chimpancé. Parecía el chimpancé. Era un homínido bípedo, pero sabemos que el Homo habilis fue el primero en crear herramientas como tal, fabricarlas. O sea, hay una explicación más o menos, y cuando uno estudia la parte filogenética y por la evolución de esto, habla claramente que, por ejemplo, el cerebro del Homo sapiens, de nosotros, es 150 o 200 gramos más pesado que el de un homínido de hace 5 años. Como que decir, los 200 gramos es la gran diferencia. ¿Qué? 200 gramos de neuronas, es un montón de neuronas. ¿Qué produjo el salto? Que la cosa muy buena. Eso ya se ha estudiado. Y fue cuando, al usar herramientas, encontraban el fuego y empezaron a consumir proteína, digerir de carbohidrato, esto, ponían la carne, la cocinaban, comían, aumentó el tamaño del cerebro, aumentó el tamaño del hígado, mejoró el metabolismo y empezamos a utilizar en grupo el tiempo en crear cosas, en crear. Claro. Y eso fue lo que hizo crecer el cerebro. Pues eso está explicado evolutivamente. Por ahí he escuchado mucho sobre el eslabón perdido. Entonces, en esa cadena más o menos, ¿dónde se ubicaría? No hay ningún eslabón perdido. Es que justamente el eslabón perdido era la idea de cuándo dejamos de ser monos y nos convertimos en humanos. No, es que seguimos siendo unos monos. Es así de sencillo. Olvídense, nosotros somos simios, somos grandes simios. Nosotros seguimos siendo monos. Simplemente somos monos que ya no vivimos en los árboles, somos monos que si tenemos que subir a un árbol usamos ascensor, somos monos. Nosotros seguimos siendo monos, simios, exactamente. Somos simios que tienen un cerebro más grande, que aprendieron a hacer herramientas y que eso favoreció la comunicación y el lenguaje. Yo quiero repetir una frase que hice hace 8 días. Piensen ya en el ejercicio mental. Nosotros tenemos seres inteligentes porque tenemos unas capacidades, pero capacidades aprendidas en el transcurso de la historia. Por eso repito, colóquenos a nosotros 50 nacidos en una isla sin ninguna instrucción previa. Nos comportamos como unos monos, como unos animales salvajes. No vamos a crear naves espaciales, no vamos a hablar un idioma, no vamos a Exacto. las básicas, casi como un chimpancé sería. Entonces, el hecho de creernos tan superiores, justamente lo que traemos de historia, de 6.700 años de historia escrita, hablada y contada. De resto, somos iguales a algunos grandes signos. No había diferencia. Exacto. Es que la diferencia surge es en eso, en que aprendimos a hacer herramientas. Algún Homo habilis de estos descubrió que con una laja de roca podía partir la carne o podía partir los mangos. Tienen grupos. Tienen grupos. Los elefantes viven en grupos, los chimpancés viven en grupos sociales.
la información. Claro. Y eso nos hizo, ojo, nos hizo más inteligentes. No es que los otros no sean inteligentes. Un pulpo es inteligente. Adivina quién va a ser campeón mundial y todo. Un pulpo es inteligente. Los moluscos son inteligentes. Las abejas son inteligentes. Ellas saben para dónde ir. Las hormigas son inteligentes. Saben qué comer y qué no comer. O sea, en realidad la inteligencia, digámoslo así, también tiene que ver con la capacidad de adaptación. Y todos los seres vivos de este planeta tienen capacidad de adaptación o se extinguen. Nosotros desarrollamos una inteligencia superior en el sentido de que desarrollamos capacidades extra, es más, extracorporales, porque nosotros podemos volar y no tenemos alas, podemos meternos a la tierra y no somos topos, podemos correr más rápido que un guepardo, sobre todo cuando uno va en moto. Entonces, ese tipo de cosas son extensiones de nuestras capacidades a partir de nuestra inteligencia, pero eso no significa que los otros seres vivos de este planeta no sean inteligentes o que no estén evolucionando igual. O sea, póngale atención, y este cuento de el planeta de los simios, es perfectamente factible. Los simios aprenden lenguaje de señas. Y no es que ellos aprenden porque se están adaptando a donde les toca. Si yo soy un chimpancé que nace en un laboratorio y toda la vida me enseñan que si quiero banano yo hago la señal de banano, pues aprendo a decir banano. Es exactamente de lo que se trata. La capacidad de adaptación es la que aumenta nuestra capacidad intelectual también. Entonces, claro, hay gorilas que aprenden a hablar por señas, los chimpancés, como les digo, bueno, pero eso ya es una cuestión de equilibrio, pues digámoslo, pero también es eso, es adaptación. Y la adaptación es la clave de la evolución. Es así de sencillo. A mí me sigue quedando un sinsabor con respecto a todo esto. Tratar de hacer un símil con respecto a la búsqueda de nosotros de seres vivos en otros planetas. Es algo similar, me explico. Nosotros aquí en este planeta, en esta vida, en este mundo, somos hasta el momento, como seres inteligentes, somos únicos. Es decir, tenemos una diferencia cualitativa muy importante con respecto al resto de los animales. Sí. Es decir, tenemos la capacidad de dominarlos. Y bueno, tenemos todo un proceso. No a todos, pero la mayoría. No, pero es decir, tenemos esa capacidad, o desconocemos mucho los otros animales entonces, y de pronto estamos en condiciones diferentes a las que nos queremos estar. Pero nos creemos más inteligentes y hemos llegado a lo que hacemos. Igual puede ocurrir con nuestra búsqueda, es decir, estoy tratando de mirar, hubo un clic en el ser humano, en la evolución, porque es que las condiciones de supervivencia fueron idénticas Claro. en todas las especies. Las necesidades de sobrevivencia, las condiciones fueron las mismas, tan adversas para esta especie como para la otra. Hubo en algún momento algo que generó en los homínidos, como estás explicando, algo que se generó que nos diferenció y que las otras especies no pudieron o no han podido, pero no es exactamente. No lo han encontrado, pero por eso te digo, pero está sucediendo. O sea, nosotros empezamos a crear herramientas, pero es que eso no fue hace mucho, eso fue hace 2 millones de años. Y eso en la era evolutiva, o sea, en el tiempo es nada. A nosotros nos sucedió hace 2 millones de años, pero los chimpancés ya usan herramientas y se están adaptando. Entonces, a eso me refiero. Esta idea de tener un futuro con chimpancés y gorilas que te hablen, eso es una posibilidad perfecta, porque están aprendiendo a adaptarse. Ustedes vieron la película de el comienzo del planeta de los simios, que es un chimpancé que aprende a hablar, de pronto aprende a gesticular. César, exacto. Y lo otro que nos plantearía sería, el ser humano si no se extingue en 2, 3, 4... Va a ser otra cosa. ¿Cómo nos ve a nosotros? Como nosotros, por ejemplo, un chimpancé. Exacto. Seres que apenas volaban con alas, con turbinas, que no habían de a volar. ¿Sí me entiendes?
Esos animales que quemaban carbón y petróleo. Exacto, o sea, la diferencia, lo que pasa es que el problema es que la vida de un individuo es muy corta para poder, pero de todas maneras, la vida de nuestra especie, no, es que nosotros no llevamos nada, por eso déjenme seguir con el cuento, vean esto. Sobre lo que dice Pablo, hay una película que se llama El Señor de las Moscas, donde fueron unos niños Que terminan en una isla y se vuelven, el Señor de las Moscas es buenísimo, la novela es bellísima también, que se vuelven unos animales y empiezan a cazarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no hay reglas, no hay... Miren, ¿saben qué nos diferencia sencillamente? La cultura. Y la cultura es algo que no tiene sino 7.000 años, 8.000 años, no tiene más. Eso no duele, por fin duele mucho, ¿por qué? Porque están hablando que las ballenas tienen cultura, y están hablando de la cultura de las ballenas del sur, la cultura de las ballenas del norte. Tienen vida social, Y tienen cultura. se reconocen como individuos, intercambian, tienen reglas de comportamiento. Cualquier grupo de chimpancés tiene reglas de comportamiento. Exacto. Entonces, que llevó 3 millones de años. Sino que se guarda. Se guarda, claro. Exactamente, exactamente. Entonces, sencillamente nosotros hemos tenido más suerte. Es así, hemos tenido más suerte en el sentido de que esa aleatoriedad de la evolución nos ha permitido encontrar cosas que los demás apenas están encontrando.